Dice la palabra de Dios en la epístola a los Hebreos capítulo 12, versículo 2 en adelante. Puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz, menospreciando lo oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Considerad a aquel que sufrió tal contradicción de pecadores contra sí mismo, para que vuestro ánimo no se canse hasta desmayar. Es una bonita palabra que hoy nos trae una enseñanza bien profunda. Y es que debemos siempre poner los ojos en Jesús, aquel que entregó su vida en la cruz. La forma en que los romanos mataban a los reos era crucificándolos en un lugar alto para que todo el mundo los pudiera ver y tuviera así escarmienta y no cometieran delitos. Nuestro Señor Jesucristo, Él fue crucificado allí en el monte de la calavera o del Gólgota. Y aquí nos dice el escritor: puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz, sufrió ese castigo que un reo debe pagar. Sin embargo, Cristo es Dios manifestado en carne, pero que Él vino a entregar su vida por nosotros. Y la forma en que Él murió fue crucificado. Por eso muchas personas guiadas o enseñadas por una religión tradicional les enseñan a las personas a adorar la cruz. Muchas personas llevan un crucifijo en el cuello o tienen un crucifijo en su casa y dicen que ese es Jesús crucificado. Pero lo que debemos entender es que la palabra de Dios nos enseña que valoremos lo que Cristo hizo en la cruz, porque Él llevó nuestros pecados para perdonarnos, para quitarnos la carga que teníamos por ser contrarios a la voluntad de Dios y a su palabra. Pero un día vinimos y nos arrepentimos, dejamos el pecado y reconocimos que Cristo murió en la cruz, que resucitó al tercer día de entre los muertos y hoy nos da vida y vida en abundancia a todo aquel que quiera vivir una vida agradable a Dios y tener esperanza de una vida eterna. No es la cruz la que tenemos que adorar, es al que murió en la cruz pero que resucitó de entre los muertos. Por eso dice: menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Al Señor no le interesó la humillación, no le interesaron los golpes que le dieron, no le interesó la corona de espinas. Él llevó todas nuestras cargas para perdonar nuestros pecados. Por eso hay que adorar es al que murió en la cruz, no llevar una cruz, porque la cruz simplemente fue una forma en la que el Señor murió. Si hoy el Señor estuviera aquí en la tierra y la forma en que Él muriera es por la silla eléctrica, ¿quiere decir entonces que mañana las personas que siguieran a Jesús llevarían entonces una silla colgada en el cuello? No. Tenemos que entender que hay que adorar al que murió en la cruz, al que entregó toda su vida por nosotros, al que resucitó entre los muertos y hoy vive por los siglos de los siglos. Por eso dice el verso 3, considerad a aquel que sufrió tal contradicción de pecadores contra sí mismo, para que vuestro ánimo no se canse hasta desmayar. Por eso hoy quiero decirles a las personas que por tradición, por enseñanzas, pretenden tener a Dios a través de una cruz. Hay que adorar a aquel que sufrió los dolores, aquel que padeció por nosotros. Por eso dice en Isaías 53:3, despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto, y como que escondimos de él el rostro, fue menospreciado y no lo estimamos. Ciertamente llevó él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados.
Esa es la obra que Cristo hizo en la cruz. Hay que adorar al que murió y resucitó. Hay que adorar a Dios. Por eso Juan capítulo 4 versículo 24 dice, Dios es espíritu y busca adoradores que le adoren en espíritu y en verdad. No adorar a una cruz, no llevar una cruz, porque hay que adorar es al que resucitó entre los muertos, a aquel que vive por los siglos de los siglos, que es Jesucristo el Señor. Es de entender que la tradición enseña a hacer una cantidad de simbologías. Inclusive hay personas que les han enseñado a santiguarse, a hacer la señal de una cruz. Eso no está en la Biblia, eso no lo manda el Señor. Ahora, si una persona dice que se santigua cuando sale de su casa, por ejemplo, para que le vaya bien, la pregunta es, ¿quién es el que santifica? Dios, porque Dios es santo. Si Dios me santifica, yo tengo que orarle a Él para que me guarde en el camino, para que me proteja, para que Él guíe mis pasos. Eso se llama oración. Pero si yo en cambio de orar, simplemente hago una señal en mi cuerpo de una cruz para santiguarme, o sea que yo no necesito de Dios, porque si yo me santiguo, pues ¿para qué Dios si yo lo puedo hacer? Eso no está en la Biblia. Es una mala práctica y una mala enseñanza. Igualmente, a veces encontramos rituales que el hombre en el mundo hace. Y no solamente rituales paganos, sino también rituales satánicos, rituales con las manos, en los cuales el hombre hace simbología para adorar al enemigo, para adorar a Satanás. En la Biblia no encontramos que Dios mande a hacer señales con la mano. En la Biblia no encontramos que el hombre tiene que hacer muchas señas o que tiene que hacer simbologías para disque agradar a Dios. Lo único que la Biblia manda, lo único que el Señor manda es levantar manos santas y clamar a Dios, que simboliza rendición a Dios y no más. Pero no hay ningún versículo en la Biblia donde Dios nos mande a hacer señales, donde Dios nos mande a hacer rituales, donde Dios nos mande a nosotros santiguarnos, porque nosotros no somos Dios. Al contrario, necesitamos de Dios. La cruz, cuando miramos la palabra de Dios en Gálatas capítulo 3, Cristo nos redimió de la maldición de la ley, hecho por nosotros maldito, porque escrito está, maldito todo aquel que es colgado en un madero. Cristo se hizo maldito en una cruz. Cristo lo aborrecieron por predicar la verdad. Él se hizo maldito por amor a usted y por amor a mí. Todo aquel que era subido a una cruz, eso era señal de maldición, porque así morían los delincuentes y los reos. Por eso la cruz es donde Cristo murió, pero hay que adorar al que murió y resucitó, no a la cruz, porque eso era prototipo de maldición. Por eso hoy, mi amigo, entiende, la cruz no te salva, la cruz no te bendice, la cruz no te ayuda a nada, pero sí te ayuda es a que sigas perdido, a que sigas en idolatría, haciéndote imágenes de cosas que Dios ha prohibido. El Señor dijo claramente en Éxodo capítulo 20, no te harás imagen de lo que está en el cielo, ni en la tierra, ni debajo de las aguas de la tierra. Nada de imágenes, nada de símbolos, nada de cosas que no están en la Biblia. El Señor manda esa que le busquemos de corazón. El Señor manda esa que entreguemos nuestra vida. La santificación solamente Cristo la da cuando nosotros nos entregamos a Él y cuando nosotros nos convertimos y nos bautizamos en su santo y bendito nombre. Por eso dice en Colosenses capítulo 2 versículo 3 en adelante, y a vosotros, estando muertos en pecados y en la incircuncisión de vuestra carne, os dio vida juntamente con Él, perdonándoos todos los pecados, anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, quitándola de en medio y clavándola en la cruz, y despojando a los principados y a las potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. ¿En dónde quedaron los pecados nuestros? En la cruz. Allá, en ese lugar donde Cristo murió, allá el Señor dejó nuestros pecados, porque Él murió por nosotros. Así es que, ¿por qué llevar una cruz que simplemente simboliza el pecado, la maldición?
¿Por qué no adorar al que murió en la cruz y resucitó? Jesucristo es el verdadero Dios y la vida eterna, al cual tenemos que adorar, al cual tenemos que llevar en el corazón, al cual tenemos que obedecer su palabra. Y no es una cruz, es a Cristo Jesús. Por eso, mi amigo, entrega tu vida a Jesús. Deja todo aquello que te enseña la tradición, cosas que son fetichería, porque le das más valor a un pedazo de madera, a una cruz de madera, a una cruz de hierro, y no le das importancia al que murió en la cruz. Entrega tu vida a Jesús. Lleva a Cristo en tu corazón. Recíbelo como tu Salvador, que es diferente a que tú lleves una cruz que no podrás llevar, porque tus pecados seguirán ahí y no tendrás salvación ni vida eterna. Pero si vienes a Jesús, al que murió en la cruz, al que murió por ti y al que resucitó entre los muertos y hoy te está llamando, el Señor quitará tu pecado, quitará tu maldición, quitará todas aquellas cosas abominables y paganas que nos enseñaron a hacer, que no traen nada de bendición, sino que al contrario nos apartan de Dios, y entenderás que Dios es espíritu y que Jesucristo quiere reinar en tu corazón y en tu vida. Trae la bendición a tu casa, a tu vida. Trae la salvación a tu alma. Deja que Cristo perdone tus pecados y síguele. Y deja aquellas prácticas que lo único que hacen es condenarte y llevarte más al abismo y a la condenación eterna.